la carrera científica en sí misma ya es atractiva. Se trata de contarlo bien, de contarlo a los jóvenes, de contarles que una carrera científica es la búsqueda no voy a decir de la verdad, pero es la búsqueda de indicios que te lleven a comprender mejor las cosas. Por lo tanto, a mí no me parece que sea complicado atraer a los jóvenes. Lo que es más complicado es lo que llamamos la dignificación, ¿no? Es verdad que los jóvenes ven en la carrera científica, o no ven en la carrera científica, una línea, digamos, de futuro. ¿Por qué? Pues porque en este país arrastramos desde tiempos inmemoriales, digamos, un retraso que estamos alcanzando ya niveles razonables, pero es cierto que la carrera científica no está suficientemente dignificada. Y la manera de dignificarla, desde luego, es con autonomía para los jóvenes. Autonomía para los jóvenes como se hace en Estados Unidos, donde con una edad, digamos, de 26, 27 años, uno ya tiene sus propios proyectos y no tiene a un catedrático, digamos, encima que le va dictando qué es lo que tiene que hacer por aquí y por allá. El problema de la endogamia no existe si uno tiene comités de selección independientes, con gente que no sean del propio sistema y por lo tanto que no tengan conocimiento de las interioridades de esos grupos. Por lo tanto, si aquí en la Universidad Española y en algunos otros estamentos en España no hemos sabido resolverlo, no es porque no tengamos las soluciones. La solución existe, pero está regulada de otra manera y por lo tanto a mí no me parece que eso sea un problema. Es un problema que lo haya, pero no, la solución no es un problema, la solución la conocemos bien. En este país es cierto que hay una separación entre lo que es la vida académica, ha habido una separación entre lo que es la vida académica y la inserción en el mundo laboral, ¿no? En el mundo laboral más allá de la vida académica, es decir, en el sector privado básicamente, en las empresas. Y esto, bueno, nosotros vamos por detrás con respecto a otros países europeos, pero hemos avanzado bastante. La forma de incentivar esto, desde luego, tiene que venir más del sector privado que del sector público. El sector público ya entiende que está formando gente de alto nivel y que no los puede absorber todos digamos, en el seno de la academia, y además no sería bueno. Y por lo tanto, yo pienso que la solución de esto está en la modernización que ya se está alcanzando del sector público, y es que si no el mercado nos lo va a hacer pagar. Por lo tanto, yo pienso que vamos en la dirección adecuada, pero deberíamos acelerar. La investigación y la reconciliación familiar, la verdad es que es un asunto complicado, porque investigación y pasión están cerca, y cuando uno tiene un trabajo al que le pone pasión, es muy difícil que a las 5 de la tarde se te caiga el lápiz. Desde luego en el mundo de la investigación a nadie se le cae el lápiz a las 5 de la tarde, y por lo tanto yo creo que la reconciliación se basa en el esfuerzo personal, porque no hay un jefe que te diga que te tienes que quedar hasta las 10 de la noche, y sin embargo muchos de nosotros nos hemos quedado hasta estas horas, y es solo digamos, el reconocimiento de que tienes una familia y de que la familia te necesita y que tú necesitas a la familia para tener una vida completa, la que te hace, digamos, irte a tu casa y no quedarte allí todas las horas del mundo. El mundo de la investigación va ligado al de la movilidad. La investigación es una actividad internacional en la que incluso en épocas, yo que ya soy un poco mayor, digamos, en épocas en que había muchos menos recursos, nos movíamos internacionalmente bastante, y ahora ya muchísimo más, desde luego. Por tanto, la movilidad es una cosa que hay que favorecerla. De todas maneras, la mejor manera de promocionar la movilidad es que las condiciones de trabajo sean correctas. La gente no se va a Estados Unidos porque en Estados Unidos cobren más, no se va a Estados Unidos porque el clima sea mejor, se van a Estados Unidos porque las condiciones de trabajo son mejor. Y por condiciones de trabajo, naturalmente, me refiero pues, a los laboratorios, a la infraestructura, al entorno. El entorno es muy importante, a tener gente excelente a tu lado. Cuando tú vas a un laboratorio y tienes gente excelente, no te marcharías, te pasarías todo el día trabajando con ellos. Bueno, antes mencionábamos que la movilidad también debe ser entre el mundo académico y el sector empresarial, ¿no? Esto, yo decía antes que estamos en la dirección adecuada. En España cada vez hay más actividad en investigación en el sector privado. La forma de incentivarlo, desde luego, tiene que venir por medio de incentivación fiscal, que las empresas se sientan cómodas cuando
cuando contratan a investigadores o investigadoras, y al mismo tiempo que sientan que esos jóvenes que se incorporan a la empresa le revierte, digamos, en la cuenta de resultados. La retención, como le llamamos aquí, y atracción de talento, a mí me gusta más hablar de circulación de talento. El talento tiene que circular. Yo creo que si el talento se queda estancado en un laboratorio, en no importa qué ciudad, quizá un día dejará de ser talento. Por tanto, yo prefiero hablar de circulación de talento. Dicho esto, el talento circula por la misma razón que hablábamos antes de la movilidad, es decir, que el talento circula y se va a determinadas ciudades, a determinados laboratorios, porque el entorno es atractivo. Yo insisto en que el salario no es lo más importante es el entorno, son las facilidades, son la infraestructura, los laboratorios y sobre todo la gente, como he dicho antes, ¿no? En España no lo estamos haciendo bien, en su conjunto, porque bueno, las estadísticas están ahí, tenemos muy pocos investigadores extranjeros que hayan querido recalar en España. Hay excepciones, hay algunas autonomías que han hecho algún esfuerzo digno y que está funcionando muy bien, y algunos centros de investigación. Desgraciadamente la Universidad Española está muy retrasada en ese aspecto. La receta que se me ocurre para mejorar la competitividad del sistema español y del sistema europeo es más excelencia y más excelencia. Todo lo que se haga basado en excelencia finalmente tiene un retorno. Ya sé que la palabra excelencia tiene sus connotaciones y se puede interpretar de muchas maneras, pero si lo interpretamos en el sentido, digamos, amplio, la excelencia siempre da resultado. Y por ello me refiero a que no se deben elegir ni los proyectos ni las personas por razones que no sean las de la calidad del trabajo y la calidad de los laboratorios de los que estemos hablando. Me parece importante que sea la excelencia, la calidad, la única que rigiera la selección de proyectos o la selección de personal. Yo creo que Europa ha sido la gran potencia investigadora en el pasado. La ciencia moderna se inventó en Europa, por lo tanto no tenemos gran cosa que decir en esto, pero hay otras potencias en el mundo, como Estados Unidos, como China, como India, como Japón, que nos están adelantando, y por lo tanto yo pienso que hay que tomar cartas en el asunto. Lo está haciendo la Unión Europea, lo están haciendo los Estados miembros, pero finalmente no con la determinación necesaria para que podamos mantener el liderazgo durante muchos años. En España no hay una gran tradición de la divulgación de la ciencia, ¿no? de la culturalización científica, pero se están haciendo esfuerzos muy importantes por parte de las instituciones públicas y también de instituciones privadas. Lo cierto es que este es un tema que necesita prácticamente una generación para que se note el trabajo que estamos haciendo. Pienso que la única solución es mejor educación y mejor educación. Los sistemas públicos de investigación de España y de Europa y de todos los países del mundo, ciertamente cada uno de ellos es complejo en sí mismo, y por lo tanto la coordinación entre ellos es un tema que tiene muchísima importancia. Desde mi punto de vista, ahora mismo lo que creo que la tendencia ahora mismo es a las fusiones y a las colaboraciones intensas en torno a grandes retos sociales. Ya no se trata de la investigación disciplinar, sino que se trata de atacar problemas que son retos sociales. Y por lo tanto yo creo que la coordinación y la fusión, en algunos casos, de organismos públicos de investigación, y hablo de España, hablo de Europa, hablo del mundo, no es solo de aquí. Es verdad que en España tenemos algún problema añadido por la propia estructura que tenemos una estructura de autonomías que en este país quizá no se ha conseguido todavía implantar, lo cual añade complejidad al sistema, pero yo pienso que la colaboración es la única salida. Bueno, yo pienso que ese problema es un problema reconocible y que se está atendiendo este problema. Típicamente antes había una gran
separación entre lo que eran los investigadores básicos y los clínicos. Ahora hay una tendencia a lo que ellos llaman digamos, del laboratorio a la cama del paciente, ¿no? con la investigación translacional que lleva de lo más básico a lo más clínico. Por lo tanto, yo pienso que lo único que hay que hacer ahí es incrementar digamos, los incentivos a la investigación translacional y asegurarse de que los puentes desde el laboratorio hasta la cama del paciente están establecidos. En los sistemas que conocemos, que son todos los sistemas, digamos, de los países desarrollados, el problema de la gestión de la financiación de la investigación pues existe en todas partes, se quejan de su propia burocracia, en unos sitios nos quejamos más que en otros. Lo cierto es que se está tratando con dinero público y por lo tanto hay que poner unos filtros adecuados. En cualquier caso, yo pienso que el sistema en general no está basado en la confianza y pienso que esa es la solución. Naturalmente yo habiendo estado en el sistema público, no soy yo el que tiene que decir que no tiene que tener sus filtros, pero un sistema basado en la confianza que acumule información de lo que ha venido digamos, recibiendo durante años, que no repita gestiones. Yo creo que esa es la forma. Insisto que este es un problema complicado en España y en todos los países industrializados. Después viene el problema de la evaluación de la investigación. La evaluación de la investigación sabemos hacerla cuando se trata de los outputs científicos. Sabemos cómo medir las publicaciones, sabemos si las publicaciones son de gran impacto o no, pero hay muchos otros componentes a los que no se les ha dado, digamos, el peso que seguramente deberían tener. Podemos pensar que en Estados Unidos hay grupos ya formales establecidos que están intentando ver cómo valorar el que los científicos hayan puesto vídeos en YouTube, por ejemplo, ¿no? O que estén en las redes sociales. Es decir, esto está cambiando, pero sí sabemos medir bien la excelencia científica. Pero además de eso hay que medir exactamente la contribución, no solamente del largo plazo, sino también la del medio plazo. En España, digamos, partimos en investigación, partimos, digamos, de lo que yo llamaría un desierto, ¿no? del posfranquismo, y por lo tanto hay que tener en cuenta que desde que empezamos a despertarnos desde el punto de vista de la investigación hasta hoy, pues hemos avanzado muchísimo camino. Hemos hecho muchísimo camino, hemos avanzado, pasa que en términos de porcentaje del PIB, pues avanzar una décima es una cosa costosísima, pero nadie puede pensar que desde los 80 hasta hoy no se ha avanzado muchísimo. Lo que es cierto es que todavía no estamos a la altura de los países con los que nos deberíamos comparar. Por lo tanto, tenemos que seguir, digamos, trabajando muchísimo para poder alcanzar los niveles de nuestros vecinos en Europa o en Estados Unidos. Los presupuestos para investigación del último año, en los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, pues no nos vamos a engañar, no ha sido buena. La evolución no ha sido buena porque después de muchos años de un crecimiento que yo creo que el país se merece y que el país necesita, pues se ha dado un frenazo. Se ha dado un frenazo que si se quedara en el frenazo, pues seguramente lo resistiríamos, pero si hay más frenazos después del primero, es posible que no nos vaya muy bien. Por lo tanto, yo la valoración que hago no es buena. Creo que el gobierno se ha equivocado en no dar prioridad a la investigación. Hemos socializado el problema, digamos, de la deuda financiera, por ejemplo, pues ¿por qué no socializar el conocimiento y haber puesto ahí un esfuerzo muchísimo mayor que a la larga siempre nos va a beneficiar? La inversión en conocimiento siempre retorna. Yo pienso que lo que se llamó la sociedad del conocimiento, y últimamente hablamos ya casi más de la economía del conocimiento, está basada precisamente no solo en los resultados de la investigación, pero en una buena parte en los resultados de la investigación. Por lo tanto, en tiempos de crisis, y yo creo que la crisis es coyuntural en este caso, yo creo que un país que quiera ser un país grande, un país rico, un país próspero, tiene que invertir en investigación y desarrollo de una forma masiva, especialmente si no está arriba de todo y nosotros todavía no lo estamos.
La razón de las dificultades de esa inversión es que es una inversión a largo plazo, y políticamente a largo plazo, pues muchísimas veces, como hemos visto recientemente, es la que recibe el palo cuando tiene que haber recortes. Yo creo que este es un error. Naturalmente estamos hablando continuamente cuando se piensa en investigación, no sé si es un tic que tenemos casi todos los que nos hemos dedicado a estas cosas, hablamos o pensamos que solo hablamos del sector público, pero naturalmente el sector privado en los países industrializados, en los 2/3 de la inversión en investigación y desarrollo lo hace la empresa privada, y por lo tanto el sector público tiene que hacer su trabajo y se nos dará su contribución si hace las cosas bien, pero el que lo tiene que hacer bien de verdad es la otra gran parte, que son los 2/3 de esa inversión. Me parece fundamental que las empresas asuman esa responsabilidad. Eso tiene un largo plazo, lo tiene. Nosotros provenimos de una economía protegida durante el franquismo, y por lo tanto no hemos podido cambiar las cosas de un día para otro, pero podíamos haber ido un poco más rápido. La ley de la ciencia del año 86, que es la que todavía hoy está vigente, a pesar de que se ha ido modificando, yo creo que fue una ley muy buena, una ley que en ese momento necesitábamos, y por lo tanto era una ley adaptada a la situación del momento. Desde luego uno puede ser crítico con la ley del 86 y notar que no se prestó mucha atención al sector privado, precisamente, a lo que ahora llamamos innovación, sino que se centró mucho en el científico, en la parte académica del mundo científico, ¿no? Yo creo que esto se puede ir. A toro pasado es muy fácil decirlo, pero quizá esa es la crítica que se le podría hacer a la ley del 86. Era una ley necesaria, era una ley que se pensó para ese momento, ha funcionado bien, tenía sus problemas, pero para eso estamos, para continuar progresando. El resultado de la Ley de Economía Sostenible dependerá de los resultados, es decir, que a priori yo no puedo hacer una previsión de que esa ley vaya a ser buena o mala. En principio tendría que favorecer la innovación, y por lo tanto en ese caso yo pienso que será una ley correcta, pero tenemos que esperar los resultados. Y acerca de la gestión, de la necesidad del proyecto actual de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada recientemente en Consejo de Ministros y que ahora mismo está en el Parlamento. Y bueno, antes hablábamos de la ley del 86 y yo hablaba de que tenemos que seguir progresando, y eso significa que desde el 86 quizá ya nos merecemos una nueva ley. La nueva ley que ha entrado en el Parlamento, yo formé parte de un grupo que escribió el borrador cero, por tanto quizá tengo una opinión sesgada, pero yo pienso que es una ley que no va a resolver los problemas, porque ninguna ley resuelve problemas. El problema de la excelencia, de ser excelente en ciencia, no lo resuelve una ley. Y hay algunos, digamos, fundamentalistas que les gusta criticar esa ley por ese lado. Yo creo que la excelencia es una cosa nuestra. La ley puede facilitar. Si hay alguna cosa en lo que la ley no ha sido atrevida es de hecho, favorecer la no funcionarización de los trabajadores de la investigación en España en el futuro. Eso se podía haber hecho en la ley, pero los científicos en general somos muy ingenuos cuando pensamos en financiación y cuando pensamos en funcionarización. Nos parece que eso es muy fácil de hacer, lo decimos con mucha facilidad, pero luego en la estructura del Estado pues hay muchísimos componentes que quizá no lo hayan hecho posible, pero esa sería la crítica. La parte positiva desde mi punto de vista es que pone orden en el sistema y atiende sobre todo a la carrera científica. Lo convierte en contratos y por lo tanto dignifica. Antes hablábamos de dignificar la carrera de los investigadores jóvenes, yo creo que la dignifica. Será mejorable, espero que en el Parlamento se mejore.
Yo creo que Europa como continente y ya como ente político necesita tener un cuerpo de investigación y por lo tanto el espacio europeo de investigación viene a ser precisamente ese concepto que nos permite sentirnos europeos desde el punto de vista de investigación. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ese es un problema en el que nos topamos, entre otras cosas, con un nacionalismo a veces extremo de los países miembros de la Unión Europea, que piensan más digamos, en tono local que no en tono europeo. Pero como continente lo merecemos y lo necesitamos. Ningún país europeo es capaz de competir con algunas de las grandes potencias que hay por ahí, por lo tanto tenemos que unirnos. ¿Cómo conseguirlo? Yo creo que la Unión Europea, en particular la Comisión Europea, ha hecho un gran esfuerzo en promocionar proyectos de colaboración, por ejemplo, entre los distintos países, y esto ha salido bien. Yo creo que ya hemos tenido suficiente de eso, pero se ha formado una red estupenda. Tenemos buenas infraestructuras y por lo tanto lo que queda ahora es impulsar todavía más el espacio, no el espacio europeo de investigación, sino el European Research Council, el Consejo Europeo de Investigación. Y al mismo tiempo ligar toda esa actividad con el espacio europeo de educación superior, que al fin y al cabo estamos tratando lo mismo. Educación e investigación están en el mismo saco. La Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta que han promocionado diferentes instituciones, y entre ellas naturalmente las instituciones de Europa, la Comisión ha puesto mucho esfuerzo en eso. Yo creo que es un avance que también nos merecíamos y se merecían sobre todo los jóvenes investigadores. Ahí yo creo que se han identificado bien los puntos más importantes. El problema es que decir que sí es fácil, actuar es un poco más difícil. Por lo tanto, yo creo que la intención, estoy seguro que la intención de todas las universidades y centros de investigación es cumplir con la Carta y el Código, pero que vamos a tardar todavía unos años hasta que se cumplan en el detalle en el que nosotros quisiéramos que se cumpliera. Los programas marco de la Unión Europea que gestiona la Comisión, que ahora mismo está en su séptimo programa marco, yo creo que ha seguido la pauta de los anteriores con algunas subidas y bajadas. Pienso que el sistema español, como todavía no es lo suficientemente grande, pues sigue sin aprovecharse suficientemente de la potencia que hay en Europa, pero es cierto que desde que nos incorporamos a Europa en el año 86 se ha avanzado muchísimo y en este momento hablar con los investigadores en España es como hablar con los investigadores en Francia, Alemania, Suecia o cualquier otro país. Pero con todo pienso que la integración todavía necesita unos cuantos años. Uno como europeo, yo he pasado una larga temporada de mi vida trabajando para instituciones europeas. Como europeo, la verdad es que quisiera que estuviéramos mucho más adelantados de lo que estamos en este momento en lo que es el sistema ciencia y tecnología. Con todo, yo creo que el nivel es bueno. Uno siempre tiene deseos y para la próxima década yo lo que me gustaría sería que Europa tuviera un sistema sólido, flexible y adaptado a las necesidades sociales.